¿Cuántas veces hemos escuchado cómo las áreas de infancia moldean nuestro cerebro y eso moldea el comportamiento y esto nos lleva a la vida adulta? Hoy quiero reflexionar contigo que tú no eres prisionero de tu infancia, pero puedes comprender cómo se formó a partir de esa poderosa entender que tu infancia tiene muchas claves para liberarte emocionalmente y reprogramar tus creencias. Hay que hacerse preguntas y una de las preguntas importantes, aunque parezca sencilla, puede transformar la misma manera de entender la vida. ¿Qué espero de mí realmente? La mayoría responderemos como objetivo tener éxito, ser feliz, tener pareja, criar bien, tener una crianza consciente, tener hijos, alcanzar estabilidad económica. Pero pocas personas se hacen la pregunta previa: ¿quién es ese yo del que espero tanto? Porque ese yo que está construido sobre heridas, miedo, culpa y mecanismos de supervivencia, entonces nuestras expectativas que ponemos, que les damos, tenemos que tener condicionados que están bajo una expectativa de experiencia previa. Por lo tanto, aquí comenzamos una conversación mucho más importante, una que es de psicología interna. No somos únicamente el resultado de los genes, tampoco el resultado de nuestras decisiones. Somos el resultado de interacciones complejas entre el cerebro, nuestra experiencia temprana, nuestras relaciones afectivas y el significado que le damos a nuestra historia. Y comprendemos que esto no busca encontrar culpable, busca comprender por qué muchas veces seguimos reaccionando como si aún fuésemos aquel niño que quiere ser amado. El cerebro no aprendió a programarse para ser feliz. En la mayoría de esos males entendidos sobre el comportamiento humano es creer que el cerebro está diseñado para hacernos feliz. Eso no es verdad. El cerebro está, desde la perspectiva evolutiva, en las funciones principales del cerebro es mantenernos vivos. Durante años sobrevivimos quienes fuesen capaces de detectar la amenaza rápidamente, para comprender que nuestro cerebro presta atención a los peligros que a la tranquilidad. Este fenómeno explica que por qué a una crítica puede permanecer días en nuestra mente mientras elegimos apenas dura unos minutos. Nuestro sistema nervioso recuerda que aquello que interpreta como amenaza, y cuando esa amenaza ocurre repetidamente durante nuestra infancia, el cerebro comienza a organizarse alrededor de ella. Sí, la infancia. Hoy, durante los primeros años de tu vida, el cerebro experimenta un desarrollo extraordinario de millones de conexiones neuronales, permite que cada segundo como una respuesta a la experiencia de ese niño. No solo está aprendiendo a caminar, a hablar, sino está ocurriendo una serie de complejas acciones y conexiones neuronales en las cuales aprendemos a escuchar nuestras emociones, debemos aprender que somos dignos de amor, pero estas preguntas rara vez son conscientes, porque su respuesta queda registrada en nuestro sistema nervioso. Y si el niño siente protegido, se siente que está abrazado lo suficiente, que le dice le amo lo suficiente, que eso es un desarrollo saludable, o sea, un seguro para él. Pero muchas veces los entornos no son tan favorables, entonces crecemos con abandono, críticas constantes, violencia, humillación, indiferencia. Y el cerebro aprende a que debe mantenerse en estado de alerta, hipervigilancia. Y eso no es porque seas débil, porque estás haciendo exactamente que aquello que fue diseñado, adaptarse. Y muchas veces el cerebro aquí entiende a mezclar el amor, a mezclar los miedos y todas las cosas quedan rebobinadas, y un niño no puede abandonarse ni puede desligarse de sus cuidadores porque sí, depende completamente de ellos. Por eso es importante cuando empiezan a experimentar el dolor emocional, el cerebro busca la explicación y normalmente encuentra la brillante respuesta, creencia que se transforma en el problema soy yo. Y así nacen muchas de las creencias que acompañan a las personas durante épocas. No soy suficiente, no soy perfecto, tengo que ser perfecto para que me quieran, no debo molestar, si muestro mis emociones me rechazarán, tengo que hacer todo solo. Y estas creencias no aparecen al niño que sea irracional. ¿Por qué? Porque representan al cerebro que pudo construirse para protegerse sin que necesitara sobrevivir. Pero ¿qué nos pasa cuando nosotros empezamos a entender a nuestros clientes, pacientes, como coach, como terapeuta y como persona, si me quiero entender a mí mismo? Escucho la palabra trauma y solemos pensar que es guerra, accidente, catástrofe. Sin embargo, investigaciones psicoterapéuticas han demostrado que existen traumas racionales, traumas irracionales.
Y no solo son hechos extraordinarios, son experiencias repetitivas de no sentirse visto, no sentirse escuchado, y que para trabajar nuestra infancia necesitamos trabajar todas estas creencias, estos traumas, sus complejos que hay detrás de todo esto. Y recibimos muchas veces la respuesta que recibe ese niño es el afecto solo cuando obtiene un buen rendimiento, cuando crece y sale de la cáscara de huevo sin saber que no había que gritar, no había que criticar, no había. Entonces al final no aprendió a expresarse, no aprendió a sentir tristeza sin sentirse atacado, no aprendió a sentirse miedo sin sentirse vergonzoso, porque esta experiencia puede parecer pequeña para ti, fuera del punto de vista de cualquier otro, nosotros. Pero el cerebro de un niño representa una amenaza constante y el cerebro vive mucho en el tiempo del estado de alerta, determinando una adaptación a ese estado. Y aquí es la paradójica que es profundamente psicológica. La estrategia que salvaron nuestras infancias pueden convertirse en la cárcel de nuestra adultez. El niño que aprendió a agradar para evitar el rechazo no convierte en una adultez capaz de resolver todo, sino no es capaz de decir no a muchas cosas. El niño que fue criticado constantemente pudo haberse transformado en un perfeccionista que nunca disfruta de sus logros. Y quien creció sintiéndose abandonado puede vivir un miedo intenso a perder a quien ama. Quien aprendió a mostrar emociones era peligroso porque tenías que ser fuerte, pero vivir profundamente desconectado de ti mismo. La importancia es comprender que estas conductas no surgieron porque las personas sean así. Surgieron porque el cerebro aprendió que esa es la mejor manera de mantenerte emocionalmente a salvo. Ahora, todo esto que estoy hablando, ¿para qué me sirve? ¿Para qué entiendo todo esto? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Que muchas personas no cambian de pareja por sí. Muchas personas no cambian de ciudades, de trabajo, porque evitan los conflictos, sino porque sienten que los mismos conflictos vuelven una y otra vez. Y esto no es casualidad. Y esto agota el cerebro hasta tal punto que el cerebro busca aquellos resultados conocidos, incluso cuando pueden producir sufrimiento. Por eso vemos personas que aguantan tanto, por eso vemos personas que se humillan tanto, por eso vemos personas que son inseguras emocionalmente y tienen desconfianza y falta de autoestima. La familia suele sentirse más insegura, y lo desconocido puede sentirse menos familiar, por lo tanto, seguimos habitando lo conocido, aunque me parezca doloroso, es lo que me ayuda a relacionarme. Entonces no me puedo relacionar con lo impredecible porque me siento incómodo frente a una relación sana. Por eso la importancia no es no sufrir, por eso la importancia es reconocerte, es volver a ti, no porque quieras seguir sufriendo, sino porque el sistema nervioso aún aprendió que la calma puede ser un completo estrago, un completo campo de batalla. Y esto es porque las heridas invisibles siguen diversos modelos que describen frecuentemente la influencia que influyen en nuestra vida adulta, como el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Y no todas las personas desarrollan esta herida de la misma manera. No constituye un diagnóstico clínico, obviamente, porque en una apreciación clínica no trabajamos en base a un diagnóstico como heridas de infancia, sino trabajamos bajo al motivo de consulta. Son una de las formas de comprender patrones que aparecen rápidamente en la consulta. Y la herida del rechazo lleva a evitar exponerte, la herida de abandono puede traducirse como la dependencia emocional o miedo a la soledad. La humillación puede generar vergüenza crónica y la traición puede favorecer la necesidad de controlar. Y de la injusticia puede alimentar un perfeccionismo agotador. Lo importante no es exponernos etiquetas, lo importante es preguntarnos, ¿qué intentaba proteger con esta conducta? Y sí, la buena noticia es que el cerebro no queda fijado para siempre. Gracias a un mecanismo que tiene el cerebro y que últimamente se ha desarrollado bastante el tema, la neuroplasticidad, sabemos que el cerebro puede reconectarse y modificar a lo largo de la vida mediante nuevas experiencias, vínculos seguros, psicoterapéuticos, con un coach, aprendizajes nuevos, estrategias nuevas y prácticas de consciente. Y sanar bajo ningún concepto significa olvidar, significa construir una nueva forma de interpretarnos, sentirnos y responder. Y cada vez que las personas ponen límites sanos donde antes no daba ni una, nos anulaba.
porque estás fortaleciendo una nueva red neuronal. Y cada vez que uno expresa una emoción de miedo, el cerebro aprende que ya no es necesario reaccionar como si estuviésemos siendo atrapados o víctimas del pasado. Entonces, ¿qué esperas realmente de ti? Cada una de estas cosas que te estoy diciendo, quiero que sea mucho más profundo para ti. Quiero que entiendas que la respuesta no es que seas exagerado, que quizás no necesitas convertirte en una versión mejor para ti. Tal vez necesitas dejar de pelear con la persona que tuvieron que ser para sobrevivir. Por ejemplo, el complaciente, el héroe, el logrador. Y empezar a vivir desde tu adultez consciente y llevar esa conciencia a ese niño interior y ahí permitirte descansar, porque la meta de la vida no es vivir sin herida, es permitirte que la herida sigan escribiendo nuestra historia, no es permitir que la misma herida sigan escribiendo la historia, es cambiar la interpretación que tengo de la herida. La libertad comienza cuando dejamos de actuar automático, desde el miedo y empezamos a responder desde la conciencia. Y quizás la pregunta ¿qué espero de mí? Tenga respuestas múltiples y tenga muchas respuestas más sencillas que lo imaginaba. Espero conocer con honestidad, tratarte con compasión, que vivas desde lo más alto impacto posible en tu vida como adulto que eres, no como el niño que tuvo que sobrevivir. Quiero que entiendas que base a muchas cosas que he tenido que ir dando y dejando de lado para que puedas dar esta masterclass o este encuentro. Quiero que entiendas que nuestra infancia es parte importante de nuestro aprendizaje, y sobre todo en la teoría de apego, psicología del desarrollo, en la neurociencia del aprendizaje y también la psicología de la narrativa, que muchas veces como coach la utilizo y como hipnoterapeuta la he utilizado. Y también quiero seguir ampliando esto sobre el área de infancia, conducta, porque sigo repitiendo los mismos patrones mucho más adelante en otros próximos videos, ya que quiero seguir entendiéndote, quiero seguir profundizando en ti, quiero que se sigas siendo la persona exitosa, feliz, llena de dicha y sobre todo muy importante, eres quien decide ser y quien decide cambiar tu vida. La parte importante no es que tener un objetivo muy grande, la parte importante es empezar a comprender que el principal proceso de sanación eres tú. El principal descubrimiento es saber que las heridas ya no pueden gobernarte el presente y saber que tener una explicación mucho más científica, mucho más entendible, mucho más llegadera a ti, pueda significar que a lo largo de nuestra vida podemos siempre seguir cambiando y podemos seguir moldeándonos nuestra realidad. Por eso dejamos de ser niños para convertirnos en un adulto consciente y de esa conciencia transformarla en un niño mucho más consciente y desde ahí empezar a compartir y dedicarnos a sanar nuestra vida. Y tus relaciones tempranas ya no moldean tu realidad, hoy las empiezas a entender.